Bueno, gracias a los dos. Pedro, me voy a quedar también con algo que me parece importantísimo que has destacado, y es que hay un porcentaje muy importante de personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción que trabajan en los centros especiales de empleo de iniciativa social. Os recuerdo que aquellas personas con especiales dificultades de inserción son aquellas personas que tienen un porcentaje de discapacidad del 33 y un diagnóstico de enfermedad mental, daño cerebral o discapacidad intelectual. Aquellas personas con un 65% en discapacidad física o sensorial, esas son las personas con especiales dificultades de inserción. Y sí es verdad y sí es cierto que es algo que a nosotros nos identifica y nos diferencia muy mucho de los centros especiales de empleo de iniciativa empresarial. Es cierto que las ventajas sociales que sufren las personas con discapacidad no deben eliminarse como la consecuencia de la buena voluntad. Las personas con discapacidad, en calidad de ciudadanos, deben poseer los mismos derechos que el resto de las personas, incluido el derecho a la vida independiente y a participar plenamente en la sociedad, sobre todo desarrollando una actividad remunerada tal y como reconoce la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La realización de un trabajo no solo te da una independencia económica, te da una sensación de pertenencia, te hace sentirte útil y te hace ser igual ante el resto de las personas. Para nosotros es una fórmula estratégica e importante la reserva de contratos. Es por eso que el siguiente bloque temático va a ir dirigido al procedimiento específico de la reserva de contratos. Para ello vamos a empezar con Javier Mendoza Jiménez, que como viene de Tenerife, ahora lo presentaré, ¿vale? Él nos va a acompañar, pero nos va a acompañar online. ¿Vale? Y luego nos acompañará también para hablar del procedimiento Pablo Martínez Abarca y Babe, ¿vale? Que también lo presentaré. Empezamos con Javier Mendoza Jiménez, doctor en Economía por la Universidad de La Laguna, con la tesis de 2018, Contratación Pública Responsable, una propuesta para su implementación. Es máster en Estudios Europeos por la Universidad de Letonia. En la actualidad es ayudante doctor en el área de organización de empresas de la Universidad de La Laguna. Su experiencia laboral y educativa incluye periodos de trabajo en Italia, Letonia, Canadá, Estados Unidos, Rusia e India. Sus líneas de trabajo incluyen el turismo, la sostenibilidad a nivel subnacional, las relaciones internacionales, la contratación pública responsable y el estudio de nuevas metodologías educativas, entre otras. Como resultado de estos trabajos, ha publicado varios artículos en revistas. Es un reconocido experto dentro del campo de la contratación pública sostenible, donde asesora tanto a entidades públicas como privadas, y se ha constituido como uno de los autores de referencia en la implementación de los criterios sociales y ambientales. Ha sido galardonado con el premio a su mejor tesis doctoral, CIRIEC, España, y es miembro de GEA Accounting y subdirector de la cátedra Caja 7 de Economía Social y Cooperativa. Ha sido galardonado con numerosos premios, becas y reconocimientos, tanto a nivel regional como internacional, por sus investigaciones. Buenos días, Javier. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Entiendo que sí. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo, cuando me hace estas presentaciones, con decir que soy profesor de la universidad, que me gusta la compra pública, yo con eso ya tengo, ¿no? No me gusta mandar presentaciones, salvo cuando está mi madre. Cuando está mi madre sí, porque por lo menos ve un poco todo lo que he hecho y que el dinero que he invertido no se ha ido mal, ¿no? Bueno, como comentaba la presentadora, que le agradezco la presentación, pues yo estoy en Tenerife, me hubiese encantado estar ahí, porque además no sería la primera vez, ya estuve en unas jornadas anteriormente, pero bueno, lo que tiene vivir lejos es eso, y entonces, bueno, pues la verdad es que al final, como uno también tiene que trabajar y dar clases, pues los 2 días de viaje entre las idas, las venidas, etcétera, etcétera, es complicado, ¿no? Yo no sé si me están viendo, porque ahora mismo yo estoy viendo lo que veía cuando era pequeño, que es la carta de ajuste, ¿no? Cuando, cuando se acababa. ¿Me pueden confirmar si me están viendo bien?
Sí, sí, sí se sigue. Vale, perfecto. Bueno, de acuerdo. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Yo, debido a que también hay varios ponentes que van a hablar del tema, no quería tampoco extenderme demasiado en el cómo es el procedimiento, porque entiendo que se va a hablar luego, y tampoco en las cuestiones que va a abordar luego Begoña, que viene desde Madrid, que estuvimos hablando el otro día para no pisarle, ¿no? Yo sí quería dar una serie de, a lo mejor, de impresiones sobre mi experiencia y contarles también un poco cómo hemos conseguido aquí en Canarias, a través de ese Observatorio de Compra Pública Responsable, pues que los contratos reservados, pues, hombre, no voy a decir que se disparen, pero bueno, han aumentado en un porcentaje bastante interesante, ¿no? Entonces, por empezar con por algunas cuestiones generales. Comentarles que, bueno, yo empecé en esto de la compra pública con la tesis doctoral. Yo, como os he dicho, pues no soy jurista, soy economista, con lo cual, pues cuando salió la ley de contratos vigente, pues tuve que hacer un esfuerzo de traducción simultánea, digámoslo así, del lenguaje jurídico al lenguaje económico. Y una de las cuestiones que me llamó la atención, porque yo además he trabajado en la dirección de producción, por ejemplo, de varias empresas de inserción. He tenido relación siempre con los centros especiales de empleo, iniciativa social y los mercantiles, o como los queramos denominar, porque no hay una denominación, pero siempre estoy interesado por la economía social, ¿no? Y yo empecé la tesis con una cuestión, y me trae al hilo de la primera de las ponentes que decía que hay que evaluar y que hay que medir, y es cuánto empleo se genera con la compra pública. Y es una pregunta en la que todavía no he tenido respuesta. Y yo me acuerdo que hice un estudio muy limitado con 10 contratos realizados por entidades de economía social, donde pues con 1 millón más o menos de precio de licitación se comprobaba que 73 personas, se habían creado 73 puestos de trabajo, de los cuales pues más o menos 2/3 eran mujeres y 10%, el 10% eran personas con discapacidad. Con lo cual eso sirve por lo menos para compararlo con otro tipo de políticas públicas como puede ser un plan de empleo, ¿no? Lo que habíamos comprobado es que más o menos cada puesto de trabajo estaba a unos 19.000 euros, perdón, de licitación, y eso era pues más o menos lo que costaba una plaza en un plan de empleo un año, pero obviamente la efectividad que podía tener trabajar en una licitación, en un plan de empleo, era muy distinta, ¿no? Lo que quiero decir también es que, por centrar un poco el campo, no es lo mismo un contrato reservado que una reserva de contrato. Voy a intentar explicarme. Un contrato reservado es el instrumento, es uno de los instrumentos, con el objetivo de que personas en riesgo de exclusión o personas que tienen dificultades para entrar en el mercado laboral puedan insertarse, pero no es el único. Fuera de la ley de contrato hay otro, están los convenios, por ejemplo, con el servicio, en este caso Murciano de Empleo, Canario de Empleo. Dentro de la propia ley de contratos, eh, pues están cuestiones como los criterios de subcontratación con este tipo de entidades. Nosotros, cuando empezamos a negociar el acuerdo de gobierno en Canarias en 2019, que fue a raíz de una entrevista en el periódico donde, bueno, yo solo puse cifras y dije que en Canarias, si ese 20% del PIB al que se hacía alusión, perdón, antes de la compra pública, pues si se reservaron 1%, estaríamos hablando de 70 millones de euros. 70 millones de euros es una política pública a coste cero. A mí me gusta la reserva de contrato, yo la llamo eso, una política social a coste cero. No es una política social que cueste más, porque ya hay que licitar, pero tiene una serie de beneficios, como comentaban antes, incluso devuelve a a la administración pública en forma de retorno, ¿no? Pues en esa reserva cuando negociamos ese acuerdo de gobierno, lo que hablamos es que los contratos reservados obviamente están muy bien, pero que la ley no habla solo de contratos reservados, habla de que hay que establecer una serie de condiciones para reservar la participación a este tipo de entidades, a los centros especiales de empleo, iniciativa social, salvo que el Tribunal Supremo dentro de un par de meses diga lo contrario, y a las empresas de inserción. Y eso se puede hacer de varias maneras. La primera es un contrato reservado, la segunda son lotes de reserva dentro de un contrato,
Pero también hay otro tipo de cuestiones, como pueden ser las condiciones especiales de ejecución, ¿no? Obviamente no se puede obligar a subcontratar a nadie, pero sí se puede poner de que en caso que subcontrates, pues una parte deba ser con este tipo de entidades, o un criterio de adjudicación que está en la propia ley, en el 145, como es la subcontratación de una parte del contrato, ¿no? Valorar la subcontratación de una parte del contrato con las centros especiales de empleo, iniciativa social o empresas de inserción, que es una manera bastante, digamos, mm, sencilla de empezar. ¿Por qué? Porque se quita el riesgo de que el contrato pueda quedarse desierto, porque ya no estamos hablando de que ese contrato solo pueden participar ese tipo de entidades, y además fomenta la colaboración con las entidades, digamos, queremos decir las mercantiles o las entidades que no son de economía social, ¿no? Con lo cual, si alguien está pensando, perdón, en empezar a hacer la reserva de contratos, pues puede ser una buena manera para iniciar, ¿no? Y lo que nos dimos cuenta en Canarias, después de aprobar ese acuerdo de gobierno, que por cierto está, no el acuerdo de gobierno, sino tenemos un modelo de acuerdo de gobierno disponible en la página web del Observatorio de Compra Pública de Canarias. Nos dimos cuenta de que un acuerdo de gobierno está muy bien, pero que tiene que llevar una serie de instrucciones. Y de hecho, si ustedes lo revisan, hay un anexo 1, que son precisamente, perdón, un anexo 2, que son precisamente instrucciones para la reserva de contrato, que no voy a entrar aquí porque entiendo que el resto de ponentes lo van a abordar, ¿no? Pero sí es verdad que nos dimos cuenta de una cosa, y es que está muy bien sacar un acuerdo de gobierno, es un primer paso, no es obligatorio según las resoluciones de la Junta Consultiva de Aragón para reservar contratos, pero está bien porque pone negro sobre blanco lo que queremos hacer, y cumplir la ley siempre viene bien, ¿no? O sea, cumplir la ley. No olvidemos que la reserva de contratos es obligatoria por ley, ¿vale? Aunque esté después de la disposición adicional segunda y tercera, que es la que se suele leer en los ayuntamientos porque es la que va al sector público local, pero también existe la cuarta y también existe incluso la 48, que la 48 es un poco más un unicornio jurídico, porque yo he visto 3 o 4 licitaciones, pero bueno, también existe en el caso para las entidades de economía social, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es eso, que necesitábamos crear un instrumento para que si alguien quería sacar un contrato reservado, pues supiera dónde llamar. Y esa fue la idea del Observatorio de Compra Pública Responsable de Canarias, que ahora mismo gestiona la red ANAGOS, que es una de las redes de entidades de economía social y solidaria aquí en Canarias, y que está financiado por el propio gobierno de Canarias con, creo que son 100.000 euros, ¿no? Y lo que tenemos es básicamente un punto donde quien quiera sacar un contrato reservado, tenga alguna duda, nos consulta. ¿Y qué es lo que hace ese observatorio? Pues básicamente lo que hace son 3 cosas. Una, eh, las consultas previas al mercado, si lo quieren decir así, es decir, alguien quiere sacar una reserva de contrato y dice, oye, las entidades sociales estarían interesadas, pues nos mandan las características mínimas del contrato y preguntamos, oye, ¿quién estaría interesado en esto? ¿Es en esta isla? ¿Es por tanto dinero? ¿En este objeto contractual? Etcétera, etcétera. Oye, pues si hay entidades interesadas, decimos, pues sí, oye, para adelante y lo asesoramos. Si no hay, pues no pierdan el tiempo y no lo saquen reservado y buscamos otra alternativa. Una segunda cuestión que hacemos es el asesoramiento en determinados criterios. Oye, este criterio puede ser válido, puede no ser válido, cuidado con esto, cuidado con él, cuidado con lo otro, hace falta justificación, etcétera. Y una tercera cuestión es asesorar a las propias entidades sociales. Es decir, cuando sale un contrato reservado, tenemos una reunión con las entidades sociales que están en disposición de presentarse, vemos los pliegos y decimos, oye, pues cuidado con esto, así se rellenan los anexos, etcétera, etcétera. Y todo eso lo que ha provocado desde 2020 que se creó el observatorio es que pues hemos pasado de más o menos unos 300.000 euros de reserva al año, y ahora mismo pues el último año se reservaron 4 millones. Bueno, esto va variando obviamente porque las licitaciones van fluctuando, pero lo que nos ha permitido sobre todo es quitar ese miedo, esa inseguridad jurídica, que al final es uno de los mayores problemas que se pueden encontrar a la hora de sacar la reserva de contrato, ¿no? Y tenemos varios casos de éxito, como puede ser desde el mantenimiento de institutos de la consejería, cafeterías de colegios,
Ahora, por ejemplo, hay un ayuntamiento en Gran Canaria, en el sur, Santa Lucía de Tirajana, que ha cumplido todo el tema de la ley de residuos y la disposición adicional 19ª, que dice que en caso de que, no me voy a abordar mucho en esto porque hay otra ponente que lo va a tocar, pero bueno, la reserva de contratos de residuos, que es una parte muy interesante, que si alguien va a sacar un contrato de residuos, pues tiene que tenerla en cuenta. Y también hemos tenido casos de fracaso, ¿eh? O sea, no es que esto sea todo, no todo el monte es orégano. Es decir, ha habido contratos reservados pues que no se han podido sacar, bueno, perdón, que se han sacado y se han quedado desiertos, pues por diferentes razones, porque la solvencia financiera y técnica que se pedía no es adecuada, porque el presupuesto base de licitación, que es lo que nos suele ocurrir, pues no era suficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para no extenderme demasiado y para también dejar espacio, yo sí quería hacer hincapié en, en un punto que normalmente no se suele hacer mucho, aunque cada vez más, que es el objeto contractual. El objeto del contrato, donde según la ley, pues básicamente viene a decir que la administración pública sabrá lo que quiere, pero donde normalmente se es bastante escueto. Y pongo un ejemplo. No es lo mismo un servicio de jardinería, que está muy bien, oye, si queremos tener los jardines en el municipio bonito, está muy bien, que un servicio de jardinería en el que se fomenta la inserción de personas y el uso de productos ecológicos. ¿Por qué digo esta coletilla? Pues porque eso luego nos permite que esa famosa vinculación al objeto contractual, que es la que suele dar más dolores de cabeza de los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución, sobre todo de los primeros, introducirlas más fácilmente. Nosotros tenemos varios ejemplos aquí en Canarias, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que sacó un contrato de asesoramiento a familias para el fomento fomentando la inclusión de personas en riesgo de exclusión. Entonces pusieron un criterio que era, pues, que quien contratase más personas con discapacidad o personas en riesgo de exclusión, si daba más puntos, hubo un recurso y el tribunal dijo, no, efectivamente usted en el objeto contractual ha puesto que esa es su intención, porque no recordemos que si estamos hablando de compra pública sostenible, hay una cosa que se llama el Objetivo de Desarrollo Sostenible y las diferentes estrategias de sostenibilidad que yo imagino que cada ayuntamiento las tiene, pero que luego están sospechosamente ausentes en la contratación pública. No sé si ustedes alguna vez han visto un pliego donde se hable de las propias estrategias del ayuntamiento. Yo he visto poco, alguno he visto, porque en esta vida uno ve de todo, pero he visto poco. Entonces, por, eh, por resumir y por no gastar demasiado tiempo, mm, mm, los contratos reservados son una de las herramientas para el fomento de este tipo de entidades, no son la única. Dentro de la reserva de contratos hay varias, por niveles. Yo diría que lo más sencillo sería un criterio de adjudicación, luego un lote y luego un contrato reservado. Y lo más importante de todo es, pues, que aquí hay dos partes, quien vende y quien compra. Y quien compra, que las administraciones, estaría bien que conociese a quien vende. Es decir, muchos de los problemas que tenemos con los contratos reservados es porque no se sabe exactamente qué, pues qué es lo que hacen, en este caso, los centros especiales de empleo e iniciativa social, y yo añadiría las empresas de inserción, ¿no? Y la última reflexión es también por parte de las entidades de economía social que muestren los resultados conseguidos. Es decir, si nosotros con un contrato reservado hemos conseguido pues, que 15 personas con discapacidad eh, tengan un trabajo, pues eso es importante comunicarlo a la administración y publicitarlo para que la compra pública no salga solo en prensa porque se inaugura una rotonda o porque hay una operación policial con un nombre original, ¿vale? Que normalmente por lo que suele salir la compra pública. Bueno, yo nada más, estoy también a la disposición para las preguntas que quieran hacerme, estaré por aquí. Y siento no haber ido poder, no haber ido poder ir y espero que la próxima vez sí pueda estar por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí decirte que tengo alguna preguntilla para ti, pero te la voy a hacer después de presentar al siguiente ponente, que vais en el mismo bloque, ¿vale? Pero de tu ponencia me voy a quedar con algo que a mí me parece fundamental y que has dicho al final, sobre todo, y que qué importante es que tanto la Administración pública conozca los centros especiales de empleo como que los centros especiales de empleo conozcamos bien a la Administración pública. Fruto de ese conocimiento, además, son estas jornadas que queremos dar a conocer fundamentalmente a todos aquellos funcionarios
que tengan que hacer esos pliegos y que puedan conocer cuáles son los servicios que pueden ofrecer los centros especiales de empleo de iniciativa social. Así que cogemos el guante y fruto de ello son estas jornadas. La siguiente persona que viene a vernos es Pablo Martínez Abarca Ibabe. Él es inspector de Trabajo y Seguridad Social de la promoción del año 2018, adscrito al área funcional de externalizaciones y cesiones ilegales en Barcelona. Posterior destino estuvo en Albacete y finalmente vive en Murcia, esta tierra tan bonita. Me encanta tener aquí al inspector de Trabajo y Seguridad Social. Me encanta porque es verdad que cada vez que hemos intentado contactar con ellos siempre hemos estado muy bien recibidos. Creo que además tenemos que ser muy conocidos los centros especiales de empleo y la forma de regirnos. Y para mí, de verdad, y para FEACEN Región de Murcia es muy grato poder contar contigo. Muchas gracias y adelante, tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias, Delia. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y gracias también a la organización por tener en cuenta la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Yo, dentro del procedimiento de licitación, voy a dedicarme especialmente a un apartado que es el tema de la subrogación, que seguro que ha llevado más de un quebradero de cabeza a cada uno. Dentro del procedimiento de subrogación, yo he dividido la ponencia en dos partes. En primer lugar, la obligación de subrogación y el papel que desempeñan los centros especiales de empleo en este campo y, en segundo lugar, la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, o lo que realmente hacemos nosotros en relación cuando nos encontramos una actuación en un centro especial de empleo y estas obligaciones de subrogación. El marco jurídico, en el caso de una contratación pública, en una concesión administrativa, es el artículo 130 de la Ley de 2017, la Ley de Contratos del Sector Público. En su redacción actual señala que cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de la negociación colectiva de eficacia general imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse en determinadas relaciones laborales. Bueno, este artículo es fruto de la evolución del anterior texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, que señalaba cuando un contrato imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse en determinadas relaciones laborales. Entonces, vemos que la diferencia entre uno y otro artículo es bastante clara, mientras en la ley de 2011 era el propio contrato administrativo quien podía imponer esa obligación de subrogación. En la ley de 2017 es o bien una norma legal, o bien un convenio colectivo, o bien un acuerdo de la negociación colectiva de eficacia general quien puede imponer esa obligación y en ningún caso el contrato administrativo. Esto supuso al principio, durante la tramitación de la ley de 2017 fue algo muy debatido, fue algo muy discutido. La doctrina social entendía que perfectamente un contrato administrativo podía imponer la obligación de subrogación, mientras que la doctrina administrativa entendía que un pliego de condiciones particulares de un contrato administrativo no podía en ningún caso prever una obligación de subrogación porque se trataba de una obligación de naturaleza estrictamente laboral. El Tribunal Supremo y posteriormente la propia ley de 2017 dio la razón o asumió la doctrina administrativa y ha de quedar suficientemente claro que la obligación de subrogación en ningún caso puede establecerse en un contrato administrativo, porque el artículo 3 del Estatuto señala que los derechos y obligaciones que emanan de la relación laboral vienen o bien de la ley, o bien de un convenio colectivo, o bien de un contrato de trabajo o de la costumbre, y en ningún caso por un contrato administrativo. De manera que hoy se asume esta postura y un pliego de condiciones particulares, un contrato administrativo, no puede nunca establecer este mecanismo subrogatorio, sino que tiene que venir por una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de la negociación colectiva de eficacia general. Llegados a este punto, es necesario, por tanto, discernir entre cada una de estas fuentes en las que se puede establecer la obligación subrogatoria. En primer lugar, cuando hago referencia a la norma legal, me refiero fundamentalmente al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Supongo que muchos de ustedes sabrán lo que dice, pero cuando el cambio de titularidad de una empresa, centro de trabajo, unidad productiva autónoma, el nuevo empresario tiene que subrogarse los derechos y obligaciones laborales del anterior, y la consecuencia fundamental, y sobre todo la que nosotros fiscalizamos, es que el empresario sucesor responde solidariamente de las obligaciones salariales y de seguridad social del anterior, en el plazo de 4 años de seguridad social, 1 año de salario, y esto es fundamentalmente lo que nosotros tomamos en consideración a la hora de comprobar si existe una sucesión de empresa o no.
En este punto conviene distinguir entre actividades materializadas o actividades desmaterializadas. Bueno, para la existencia de una sucesión de empresas es necesaria la concurrencia de dos elementos, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo consiste en el cambio de empleador y en un supuesto de una concesión administrativa es suficientemente claro, como que todos ustedes lo verán. Tenemos una administración pública como poder adjudicador, luego tenemos una empresa contratista y cuando se resuelve ese contrato y hay un nuevo empresario adjudicado, una nueva empresa adjudicataria, pues el cambio de titularidad de la empresa se ve fácilmente con bastante nitidez. En cuanto al elemento objetivo, es aquí donde hay muchas dudas sobre que además han sido objeto de múltiples sentencias a nivel de TSJ y Supremo que son contradictorias. En cuanto al elemento objetivo, consiste en que haya una identidad de empresa. ¿Cuándo se entiende que existe esa identidad de empresa? Bueno, pues aquí hay que distinguir entre actividades materializadas y desmaterializadas. Las primeras de ellas son aquellas en las que la continuidad de una actividad empresarial se lleva a cabo a través no solo de personal, sino también a través de elementos productivos o una infraestructura productiva o unos elementos materiales, equipos de trabajo que son de gran envergadura y por tanto son necesarios para la continuidad del desarrollo de esa actividad. En esta ponencia, como estamos hablando de los servicios que se han citado anteriormente, que son fundamentalmente servicios, contratos de servicios, suministros, estamos hablando, que como consecuencia son el objeto del acuerdo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por esa referencia a la disposición adicional cuarta de la Ley de Contratos del Sector Público, hablamos de actividades casi en su totalidad, actividades desmaterializadas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Que en las actividades que no es fundamental aquella infraestructura productiva, aquellos equipos de trabajo, aquellos elementos materiales, la asunción por parte del nuevo contratista de una parte relevante de plantilla, tanto a efectos cuantitativos como cualitativos, activa la aplicación de ese artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, activa esa responsabilidad solidaria de la empresa sucesora respecto de la empresa sucedida de las deudas de salariales, laborales y de seguridad social dejadas de pagar por parte de la empresa sucedida o por la parte de la empresa contratista número 1, como queramos verlo. Llegados a este punto en el que, en segundo lugar, en cuanto al convenio colectivo, esto era la norma legal, el artículo 44 del Estatuto. En cuanto al convenio colectivo, existe actualmente una tendencia de los convenios colectivos de incluir en su articulado cláusulas subrogatorias. Inicialmente, la doctrina mercantilista debatió acerca de la licitud y validez de este tipo de cláusulas subrogatorias porque entendían que atentaba, por una parte, a la libertad de empresa, artículo 38 de la Constitución española, y en segundo lugar al derecho del mercado de la competencia en el ámbito del mercado de trabajo. No es objeto de esta ponencia, pero simplemente por concluir un poquito este tema, se admite hoy en día la total licitud de este tipo de cláusulas subrogatorias. El Tribunal Constitucional señaló que en ningún caso atentaba a la libertad de empresa porque una empresa era libre, después de subrogarse, de poder contratar o poder contar con el personal que a su discreción considerara oportuno. Y en segundo lugar, el Supremo señaló que en ningún caso atentaba al mercado de la competencia o al derecho de la competencia porque nada impedía a una empresa acudir a una contrata o a una concesión administrativa en condiciones o en términos de igualdad respecto del resto de licitadores o respecto del resto de empresas que acudían a una contrata. Respecto a los acuerdos, a la tercera fuente del artículo 130 de la Ley de Contratos del Sector Público, hablamos del acuerdo de la negociación colectiva de eficacia general. Simplemente tiene carácter meramente residual porque el 100% de todas las subrogaciones viene o bien por una norma legal, que es el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, o bien por un convenio colectivo, que es lo que, sobre todo lo que ahora lo que a continuación explicaré con un poquito, intentaré que sea lo más nítido posible. Entonces, llegado a este punto en el que se admite la licitud de las cláusulas subrogatorias previstas en convenio y de que en una concesión administrativa o en un contrato público, en un contrato administrativo, esta subrogación tiene que venir dada por una norma legal o por un convenio colectivo fundamentalmente y también por un acuerdo de la negociación colectiva, es necesario hacerse la siguiente pregunta, que es la que yo creo que todos ustedes se formularán, que es: ¿a un centro especial de empleo se le aplica una cláusula convencional sobre la subrogación de personal respecto a otras empresas? Bueno, la respuesta es sí. La sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2023 aclaró esta cuestión en un caso muy particular, que es el caso genérico por antonomasia, que es una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social
formaliza una concesión administrativa con una empresa de seguridad y tenemos entonces poder adjudicador, tesorería y empresa contratista número 1, una empresa incluida en el ámbito funcional de seguridad. Al cabo de 4 años se resuelve el contrato, se produce una nueva adjudicación a una empresa contratista número 2, también incluida en el ámbito funcional del convenio de seguridad, y el convenio de seguridad prevé una cláusula subrogatoria. Aquí no cabe duda que la empresa número 2 tiene que subrogarse en el personal de seguridad de la empresa contratista número 1. En 2 años, o al cabo de 9 meses creo que fue, un año, se produce una resolución del contrato y hay una empresa contratista número 3. Esta empresa contratista número 3 tiene la particularidad que no se trata de una empresa de seguridad, sino de un centro especial de empleo que está incluido en el ámbito funcional del convenio de los centros especiales de empleo y, por tanto, no se aplica este convenio de seguridad. Bueno, pues el Supremo señaló que se aplica únicamente la cláusula de subrogación prevista en el convenio de seguridad. ¿Y cuál es la fundamentación? La verdad, una fundamentación muy escueta, no da una fundamentación muy exhaustiva, pero hace una evolución sobre el itinerario que tienen las cláusulas de subrogación previstas en los convenios colectivos, señalando en primer lugar que una transmisión, una sucesión de contratas que lleva aparejada una transmisión de una entidad económica, por supuesto, activa la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. En aquellos sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, como por ejemplo seguridad y limpieza, que son los casos por antonomasia, entre otros de servicios previstos en este acuerdo, la asunción de una parte relevante de plantilla respecto de la contratista anterior también se trata de un supuesto de sucesión de plantilla y activa la aplicación de este artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Y, en tercer lugar, el hecho de que esta obligación tenga como origen una cláusula de un convenio colectivo no exime la aplicación de este artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que da igual el origen de la obligación, siempre y cuando la empresa contratista se subrogue en gran parte de la plantilla de la empresa anterior, supone la activación del artículo 44 del Estatuto con las consecuencias inherentes a dicho artículo, que son bastante gravosas, que es la responsabilidad solidaria de la empresa cesionaria, de la empresa cedente, de las obligaciones salariales, laborales y de seguridad social. Hubo luego una reforma, la reforma laboral Real Decreto Ley 32/2021, modificó el artículo 42.6 del Estatuto de los Trabajadores para especificar que en aquellas empresas que se dediquen a prestar servicios a terceros será aplicable el convenio colectivo del sector de la actividad que se desarrolle. Perdón. Viene de serie, en la posición. Perdón. Son muchas cosas. A mi favor diré que me han dado solo media hora. Es un tema que en media hora es imposible dilucidar 3 o 4 cuestiones muy básicas. El artículo 42.6 del Estatuto señalaba que en aquellas empresas que se dediquen a prestar servicios a terceros se aplicaría el convenio colectivo del sector de la actividad que se desarrolla. Sin embargo, la disposición adicional 27ª del Estatuto también exceptuó a los centros especiales de empleo de este tipo de previsión, por el cual no se aplicaba, por tanto no tenía por qué aplicarse este convenio del sector de la actividad, sino que se aplicaba el convenio colectivo propio que ellos dispusieran, que en este caso convenio sectorial sería el convenio de los centros especiales de empleo. Esta reforma no exime de la aplicación de la doctrina anterior, en virtud de la cual la cláusula subrogatoria del convenio sectorial sí continúa siendo de aplicación para los centros especiales de empleo. No se aplica el convenio en su totalidad, pero sí la cláusula subrogatoria. La fundamentación que da el Supremo, añadiendo lo que he dicho anteriormente, es que en aquellas actividades periféricas del convenio colectivo, tenemos un centro especial de empleo, un convenio de los centros especiales de empleo, pues si la actividad que se va a desarrollar en la contrata no está prevista específicamente en el ámbito de aplicación del convenio colectivo de centros especiales de empleo, la cláusula subrogatoria es plenamente aplicable. Esto es ya estoy viendo caras, yo también cuando me estudié la ponencia a mí también me llamó mucho la atención. Por otra parte, tenemos
la mayoría de convenios colectivos sectoriales, seguridad, limpieza, contact center, prevén cláusulas subrogatorias y muchos de ellos incluyen en su ámbito de aplicación de únicamente este artículo a los centros especiales de empleo. Bueno, el Supremo ya ha señalado en reiteradas ocasiones la nulidad de este tipo de cláusulas porque los centros especiales de empleo no están, los sujetos negociadores de los centros especiales de empleo no están incluidos en el sujeto negociador del convenio de limpieza, seguridad, contact center, entre otros que prevén este tipo de cláusulas. Tampoco la declaración de nulidad de este tipo de cláusulas por parte del Supremo exime la aplicación de la doctrina anterior, por el cual, insisto, que esto es bastante relevante, la cláusula de subrogación se tiene que aplicar a los centros especiales de empleo en caso de que liciten a una concesión administrativa o se adscriban a una contrata. De manera que una empresa, un centro especial de empleo que acude a una concesión administrativa se tiene que subrogar en la totalidad de los trabajadores de la contratista anterior por prescripción del convenio colectivo del sector en función de la actividad que ellos vayan a desarrollar en la propia concesión administrativa. A continuación, se va a discernir entre si el centro especial de empleo es la empresa entrante o la empresa saliente. En el caso de que sea la empresa, el objeto de la ponencia sobre todo es que sea la empresa entrante, pero había una particularidad en caso de empresa saliente que luego diré. En el caso de que sea la empresa entrante, bueno, los centros especiales de empleo albergan relaciones laborales de carácter especial, que ya se ha dicho que se tendría que modificar ese reglamento que es de 1985, con la finalidad de proteger a este tipo de personas con discapacidad y adecuarlos o evolucionar de un empleo protegido a un empleo ordinario. Si la empresa, estamos hablando de que la empresa entrante es el centro especial de empleo. Pues bien, si la empresa saliente es otro centro especial de empleo, aquí no cabe duda. Aquí el artículo 27 del convenio colectivo de los centros especiales de empleo establece una obligación de subrogación y, por tanto, se tienen que regir ambos por el artículo 27 del convenio colectivo, que además se puede tergiversar bastante, pero bueno, tiene 11 o 14 preceptos y está el convenio colectivo supongo que se lo saben. ¿Qué pasa? Y aquí viene el problema si el anterior contratista no es un centro especial de empleo y no tiene trabajadores con discapacidad. Bueno, pues insisto en la solución que dio el Supremo. Yo no hago ninguna valoración aquí sobre esta opinión, pero bueno, el Tribunal Supremo señala que se tiene que subrogar en la totalidad de los trabajadores del anterior contrato. Aquí tenemos entonces un problema, que es que los centros especiales de empleo pueden dejar de cumplir ese ratio del 70% de personas con discapacidad. La doctrina social, bueno, parte de la doctrina entendía que una solución consistía en no computar a este tipo de personal subrogado a la hora de hacer este 70%, porque si nosotros comprobamos que un centro especial de empleo no cumple ese 70%, tenemos que emitir un informe para su descalificación como centro especial de empleo. Muchas veces viene obligado por convenio colectivo a subrogarse y no cumple. Entonces, la única posibilidad es que contrate a más personas con discapacidad cuando a lo mejor no tiene suficiente actividad para este tipo de personas. O sea, ese es el problema que hay hoy, por eso hay cierta inseguridad jurídica en este punto. La solución que da el convenio colectivo es otra. La solución que da el convenio colectivo en el artículo 27.5 es que la obligación de subrogación solo se produce hasta el momento en el que el centro especial de empleo deje de cumplir ese 70%. Tendríamos igualmente un problema, pues cumple hasta el 70% y el día siguiente tiene que despedir a alguien o dimite, dejarían de cumplir ese 70% y tendría que contratar o hacer un proceso de selección en un día o en 2 días o el tiempo que haya de preaviso. Bueno, pues este es el marco que tenemos en los centros especiales de empleo con respecto a las obligaciones del centro especial de empleo como empresa entrante. Como empresa saliente, el artículo 132 de la Ley de Contratos del Sector Público señala claramente que cuando el anterior adjudicatario hubiera sido un centro especial de empleo, el que resulte nuevo adjudicatario tiene la obligación de subrogarse en la totalidad de personal con discapacidad que venía prestando servicios en esta concesión administrativa, en este contrato administrativo. Inicialmente, el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid entendió que se trataba de un supuesto de subrogación legal y que
la interpretación literal de la norma, que es uno de los principios básicos hermenéuticos de la norma jurídica, tenía que subrogarse una totalidad de personal. Posteriormente, esta decisión fue recurrida y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales señaló que el artículo 132 de la Ley de Contratos del Sector Público tenía que interpretarse de acuerdo con el artículo 131, que establecía igualmente, como he dicho al principio de la ponencia, la obligación de que esta subrogación venga o bien por una norma legal, o bien por un convenio colectivo, o bien por un acuerdo de la negociación colectiva de eficacia general, y no era el caso. Esta cuestión fue resuelta por la sentencia de la Audiencia Nacional, que ya es firme y que señala que le dio la razón a aquel tribunal, al primer tribunal, de manera que el artículo 132 se aplica de manera directa e inmediata, de forma que la cláusula subrogatoria de los convenios colectivos es aplicable tanto si el centro especial de empleo es una empresa entrante como si es una empresa saliente. La fundamentación es distinta, pero la conclusión, a efectos prácticos y para ser pragmáticos, es idéntica. A un centro especial de empleo se le aplica tanto la cláusula de subrogación prevista en un convenio sectorial, ya sea empresa entrante o empresa saliente. La segunda parte de la ponencia versa sobre las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en relación con los centros especiales de empleo. En primer lugar, bueno, algunos de ustedes sí que han tenido alguna inspección, pero nosotros no fiscalizamos el cumplimiento de la norma administrativa. Nosotros no tenemos en cuenta lo que diga la Ley de Contratos del Sector Público a efectos de exigir responsabilidades administrativas o de extender las actas de infracción o liquidación pertinentes. Nosotros, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, se compromete a vigilar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad social. En relación con las normas de seguridad social, es relevante el artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público, que seguro que también se han leído varias veces porque con la primera no queda del todo claro. Lo que dice este artículo es lo siguiente: sin perjuicio de lo previsto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, el pliego de condiciones particulares de un contrato administrativo preverá o deberá contemplar la obligación del contratista de asumir el cumplimiento de las obligaciones salariales y de seguridad, cuotas devengadas en materia de seguridad social de manera correlativa, aun en el caso de que se resuelva el contrato y haya un nuevo adjudicatario. Luego especifica este propio artículo sin que en ningún caso este último adjudicatario resulte responsable de estas obligaciones salariales y de seguridad social. Este artículo entra en colisión directa con el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, que hemos dicho anteriormente que establece la obligación de responder solidariamente de las obligaciones salariales y de seguridad social. ¿Cómo se interpreta o cuál es la solución que se ha dado actualmente a nivel tanto doctrinal como jurisprudencial? Lo que se ha dicho es el artículo 136 no establece ningún supuesto de responsabilidad solidaria, todo lo contrario, es una exención de esta responsabilidad solidaria, pero no impide que otras normas establezcan este tipo de responsabilidad. Y este es el caso del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en un supuesto de sucesión de empresa o en un supuesto de sucesión de plantilla, como he dicho anteriormente y si tienen alguna duda sobre este tema, ahora me preguntan, que supongo que tendrán. Bueno, pues esa es la sucesión de empresa a nivel del artículo 136, es decir, si se da, ¿cuándo tiene operatividad este artículo 136? Únicamente, como pueden deducir de lo que he dicho en la primera parte de la ponencia, cuando la empresa entrante se subrogue en un número de trabajadores de la empresa saliente que no es relevante para la continuidad de esta actividad empresarial. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando el Centro Especial de Empleo se subroga en personas que no tienen discapacidad? Que es el caso que es más problemático. Bueno, pues se tienen que mantener sus condiciones de acuerdo con el convenio colectivo que se les seguía aplicando. No tiene más. Luego, en el caso de que se subrogue personas que sí tienen discapacidad, es aquí cuando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sí que hace una labor investigadora sobre dos condiciones de trabajo básicas, que son el tiempo de trabajo y el salario. En cuanto al tiempo de trabajo,
Bueno, como se han dado cuenta, en la primera parte de la ponencia no se tiene en cuenta si se trata de un centro especial de empleo, iniciativa social o empresarial, sencillamente porque la ley no hace esa distinción. Las obligaciones son aplicables tanto a un tipo de centro especial de empleo como a otro. En esta segunda parte sí que tenemos en cuenta si el centro es de iniciativa social o de iniciativa empresarial. En materia de tiempo de trabajo existe una prohibición por parte de los trabajadores con discapacidad de realizar horas extraordinarias, es una prohibición legal, el artículo 13 del Real Decreto 1368, el Real Decreto de 1985. Y por otra parte, otro artículo que también ha sido objeto de polémica es, bueno, y de hecho actualmente está en el Supremo, todavía no hay una solución, pero yo lo dejo en el aire, es el artículo 19 del convenio colectivo que dice, en sede de contratos a tiempo parcial, que cuando se adscriba a un trabajador con discapacidad con un coeficiente de parcialidad superior al 90%, se entiende que es un trabajador a tiempo completo. La comisión paritaria interpretó este artículo convencional señalando que si se adscribe a un trabajador con un coeficiente de 91 a 99, se tenía que abonar los salarios y correlativamente las cuotas en seguridad social equiparables a un trabajador a tiempo completo comparable. Esto fue la comisión paritaria, que en ningún caso tiene una función normadora, sino una función de garante de los convenios colectivos y con la finalidad de interpretar este tipo de cláusulas que pueden presentar cierta complejidad. La Audiencia Nacional señaló que no había extralimitación de las funciones de la comisión paritaria, pero se ha recurrido y ahora mismo está en el Supremo, de manera que estamos en un limbo sobre la interpretación de este artículo. Por otra parte, en cuanto al salario, aquí se hace la distinción de centros de iniciativa empresarial y centros de iniciativa social. En cuanto a los centros de iniciativa empresarial, el artículo 29 del convenio especifica que si un centro especial de empleo se dedica a prestar servicios en ejecución de contratas o concesiones administrativas, se debe aplicar a efectos meramente retributivos, a efectos salariales, el resto de condiciones se aplica al convenio de los centros especiales de empleo, pero a efectos retributivos se aplica el convenio colectivo del sector de la actividad que realicen. Con respecto a los centros especiales de empleo e iniciativa social, que son los relevantes en esta ponencia, no se establece especificación alguna, de manera que se tiene que aplicar el convenio de los centros especiales de empleo, que normalmente será un poco inferior. ¿Qué pasa? Que tiene una excepción, que en el 29.2 del convenio colectivo se hace referencia a cuando se concierta o cuando se prestan servicios en el seno de una administración pública en virtud de una concesión, en virtud de un contrato administrativo. En este caso, igualmente, se da la misma solución que en los centros de iniciativa empresarial. Se tiene que aplicar a efectos meramente retributivos, a efectos salariales, el convenio colectivo del sector de la actividad que ellos realicen. Si bien, como en derecho solo hay excepciones y contraexcepciones, aquí también nos encontramos con otra contraexcepción, que es la de los contratos reservados, que es, de hecho, lo relevante actual el día de hoy. Entonces, en el caso de contratos reservados, los centros especiales de empleo de iniciativa social podrán seguir aplicando el convenio colectivo a efectos retributivos de los centros especiales de empleo. El artículo 4 del convenio también hace una referencia en materia de concurrencia de convenios a la posibilidad de que haya convenios de comunidad autónoma de los centros especiales de empleo, en cuyo caso, si estamos ante contratos reservados, tendremos que estar a las tablas salariales que sean más favorables a los trabajadores con discapacidad, ya sea el convenio colectivo de empresa en su caso, convenio colectivo del sector, convenio colectivo de los centros especiales de empleo a nivel nacional o el convenio colectivo de centros especiales de empleo a nivel de comunidad autónoma. Y bueno, una pregunta que también se formula y ya termino, no sé si me estoy excediendo mucho. Está bien. ¿Qué pasa si el centro especial de empleo no se subroga en los trabajadores? Que es una de las cuestiones que solo se han planteado. Bueno, pues aquí habría que ver, se trataría de despidos y la responsabilidad sobre la obligación de subrogación es imperativa. ¿Y qué pasa si no se subroga? Pues tendremos que ver si son despidos improcedentes, si son despidos nulos, esto es el órgano judicial, en el caso de que se impugne el despido, el que lo determinará, pero igualmente se incumple una obligación de subrogación. Hay una sentencia reciente, del 5 de marzo de 2025, que señala un caso muy paradigmático, que es la empresa contratista 1, que 3 días antes de la terminación de la concesión, de la adjudicación de la contrata,
tramita un despido colectivo. Entonces, la empresa entrante se subroga únicamente en los trabajadores que en el momento de la terminación de la contrata o de la concesión administrativa estaban vinculados a la anterior empresa, pero mantiene el nivel de actividad con el mismo número de trabajadores, de hecho creo que con 3 más. Aquí lo que ha dicho el Supremo es que la declaración o el reconocimiento de la improcedencia corresponde no a la empresa que tramitó el despido colectivo, sino a esta empresa entrante que tiene que o readmitir a los trabajadores con abono de los salarios de tramitación o declarar improcedente con una indemnización de 33 días, que es la que corresponde actualmente en los despidos. De manera que esta sentencia, y numerosa que no me da tiempo a decir, ponen en valor esta obligación de subrogación y establecen pues, que es una obligación de carácter imperativo y, por tanto, que ha de cumplirse. Y ahora sí. Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias al intérprete de lengua de signos españoles. Pero te ha dado tiempo a decir muchísimas cosas que además consideramos que son muy importantes y que son... Perdón. No. Y la oposición había que hablar así rápido. Bueno, de hecho, un poquito más rápido. De todas maneras, no te librarás de un par de preguntillas que te vamos a hacer, pero voy a empezar a hacerle 2 preguntas a Javier, a ver qué es lo que me puede decir, que es por qué el observatorio que estáis utilizando está siendo tan buena experiencia y cuáles crees que son o es el principal problema para la implementación de los contratos reservados. Bueno, buenos días de nuevo. Con respecto a la primera de las preguntas, de por qué el éxito del observatorio, yo creo porque nos estamos adaptando a lo que requieren las administraciones públicas al final y estamos creando un canal de contacto que es bastante sencillo y además de todo lo que comentaba también se organizan jornadas, ¿no? Al final lo que hemos ido haciendo es no solamente constituirnos como un punto de referencia, sino también eh, hacer cuestiones como, pues si una administración pública, de las pocas que lo hacen, tiene un plan de contratación, pues nos pasa el plan de contratación, que recordemos de nuevo que es obligatorio por ley, y nosotros miramos cuáles de esos contratos pueden ser reservables, ¿no? Cuáles tienen mayor posibilidad de reserva. Y eso, pues, a priori, antes de sacar el contrato, pues es una ventaja, ¿no? Al final yo creo que ir demostrando casos de éxito e ir también comunicando pues que nadie ha ido a la cárcel por hacer contratos reservados, por otras cosas sí, pero por esto no, pues yo creo que también da una seguridad jurídica que es interesante, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, de cuáles son los principales obstáculos, yo señalaría uno que ya cada vez menos y que es el desconocimiento de este tipo de entidades. Yo me acuerdo cuando empecé la tesis y estaba aquí en Canarias el comisionado para la inclusión social y lucha contra la pobreza e hicimos jornadas para el fomento de los contratos reservados, la reserva de contratos, etcétera. Y más o menos cuando hablas de este tipo de entidades te decían que bueno, que eso era Cáritas, ¿no? Que, que obviamente Cáritas, por ejemplo, aquí en Canarias tiene varias empresas de inserción, pero no es Cáritas. Se ha comentado, no, una cosa es no tener ánimo de lucro y otra cosa es no tener ánimo de pérdida, que entiendo que no es lo que quieren tener las empresas, ¿no? Yo con el ánimo de lucro tengo mis ciertas cuestiones, yo prefiero hablar de falta de ánimo de codicia más que de ánimo de lucro, porque, bueno, todos conocemos que el ánimo de lucro es un indicador, pero a lo mejor no es el mejor indicador de la bondad de las empresas. Yo prefiero hablar de falta de ánimo de codicia, pero bueno, eso ya son cuestiones mías, ¿no? Otra de las cuestiones que puede llevar aparte del desconocimiento de los obstáculos de los contratos reservados, eh, puede ser el tema de la falta de dimensionamiento de los contratos. No debemos olvidar que la mayoría, o igual que la mayoría de empresas de este país, pues las entidades de la reserva de contratos son pymes, con lo cual, pues si ponemos una solvencia financiera que por defecto sea 1,5 veces el valor estimado del contrato, que no tiene por qué, es decir, es una de las posibilidades que da la ley, pero la ley lo que dice es que usted sabrá lo que necesita para fiarse de las empresas, básicamente la solvencia financiera y sobre todo la solvencia técnica. Solvencia técnica ha sido uno de los obstáculos que más hemos salvado porque, claro, en muchos contratos se pedía experiencia, que es
uno de los medios para acreditar la solvencia técnica. Entonces, bueno, pues, pero hay otros. Puede haber un seguro de responsabilidad civil, puede haber, pues, que tenga los medios necesarios, puede haber muchas otras cuestiones a las que se puede recurrir para ello, y que de hecho nosotros recurrimos. El tema de la experiencia puede ser uno, pero es uno, no es todo, ¿no? Como normalmente se suele hacer. Y luego, pues como comentaba el ponente ahora, la subrogación ha sido uno de los principales problemas. Eso para las empresas de inserción, y lo digo por si doy ideas para los centros especiales de empleo, en la modificación de la Ley de Economía Social, que también modifica la Ley de Cooperativas y la Ley de Empresas de Inserción. Una de las cuestiones que se ha puesto, que está en esa modificación, que ahora mismo entró en el Congreso la semana pasada, es que para el cálculo de el porcentaje de personas en riesgo de exclusión que tienen que estar contratadas en las empresas de inserción, no dice nada de los centros especiales de empleo, dice las empresas de inserción, porque imagino que había una labor de lobby de FAIDE y de las empresas de inserción, es que si se subrogan personal que venga de procesos de licitación, ese personal no cuenta dentro de ese 50% que tienen que tener como mínimo de personas en riesgo de exclusión, de plazas en riesgo de exclusión dentro de la plantilla, ¿no? No sé, eso, bueno, puede ser una solución, no conozco tampoco en profundidad la legalidad o no que pueda tener, pero es una excepción que se establece como se han establecido muchas de ellas, ¿no? Es decir, oye, si viene de un proceso de licitación, pues no cuenta como parte del 50% de plazas que tenga que tener. No sé si algo parecido se podría aplicar a los centros especiales de empleo o no, pero es una de las soluciones que se está dando, ¿no? Porque, bueno, pues en el proceso de consulta, en la ley de modificaciones, es eso. Y la última ya, derivada de lo que se ha hablado, la diferencia entre centros especiales de empleo, iniciativa social y mercantil, eh, creo que la definición que se hizo en la ley de centros especiales de empleo e iniciativa social fue cuanto menos confusa. Voy a ponerlo de un modo elegante. Es decir, esto de que un centro especial de empleo luego pueda reinvertirlo, pueda crear un centro especial de empleo, porque hubo una de las ponentes al principio que dijo que los centros especiales de empleo de iniciativa mercantil no son una economía social. Legalmente por ahora sí. Si entra en vigor la modificación de la ley de economía social, que los deja fuera, es decir, que reconoce que solo son de economía social los centros especiales de empleo de iniciativa social, entonces ya es otra cosa. Pero como la disposición, la 14, dice que si una entidad de economía social crea un centro especial de empleo, ese centro especial de empleo ya es iniciativa social. Un centro especial de empleo, y de aquí se nos han dado caso en Canarias, de iniciativa mercantil, podría haber creado un centro especial de empleo de iniciativa social, sin ánimo de lucro, y eso ya de iniciativa social. Entonces, también ahí yo creo que simplemente decir, oiga, no, usted no puede estar controlado por una entidad con ánimo de lucro, y punto pelota, como se va a hacer en las empresas de inserción, pues también sería una solución, ¿no? Y yo creo que por no extendernos y no quitar más tiempo, pues me quedo por aquí. Y si hay alguna pregunta más, pues yo encantado de responder. Muchísimas gracias, Javier. Me resulta muy interesante, y además me resulta muy interesante que lo hayas podido ligar con la ponencia de Pablo Martínez, que creo que se ha estado hablando además de esa misma solución que tú planteabas también para los centros especiales de empleo, de que no contaran las personas con discapacidad para ese 50%, ¿verdad? Para ti, Pablo, tengo un par de preguntas. Hemos estado hablando tanto del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores como del convenio. La subrogación es diferente dependiendo de si viene impuesta por uno o por otro. Pero ¿cuándo se sabe que tengo que acudir al Estatuto de Trabajadores o cuándo tengo que acudir al convenio? La casuística aquí es muy grande. Entonces, si la sucesión o la subrogación viene impuesta por convenio colectivo, habrá que estar al convenio colectivo. Si la asunción es de una parte relevante de plantilla, habrá que ir al 44 del Estatuto. Entonces, la pregunta es cuándo tenemos que ir al 44 y cuándo tenemos que ir al convenio. O sea, cuándo se entiende que se asume una parte relevante de plantilla. Como digo, no hay una solución unívoca, sino que el Supremo ha señalado en varias ocasiones, por ejemplo, 4 de 8, si la empresa entrante se subroga en 4 de 8, se entiende que hay una asunción relevante de plantilla. Si hay 2 de 8, se entiende que no. Cuando digo efectos, en la ponencia he dicho efectos cuantitativos o cualitativos. Efectos cuantitativos, simplemente, si se subroga en gran número de trabajadores,
y a efectos cualitativos si se subroga únicamente en los responsables de servicio. También se entiende que existe una asunción de plantilla relevante que activa la aplicación del artículo 44, de manera que hay que valorar caso por caso. Si hay 8 y te quedas con 7, no hay duda. Si hay 8 y se queda uno con 4, pues ya surgen más dudas sobre si se activa un mecanismo o no. Normalmente la jurisprudencia juega en favor de la existencia y la declaración de esa sucesión de empresa en el caso de que haya dudas. Ok. Muchísimas gracias. Y ya por último, y así un poco rapidito, que creo que vamos un poco justos de tiempo, ¿qué ocurre si las condiciones de trabajo deben variar de una concesión a otra porque han cambiado las cláusulas del pliego? Vale, en un supuesto de reducción de servicios, por ejemplo, tenemos un pliego y el siguiente pliego, el siguiente contrato administrativo, hay una reducción del servicio, la responsabilidad es inherente a la empresa entrante. Entonces, se tiene que subrogar igualmente en la totalidad de trabajadores y es esta empresa entrante la que tiene que adoptar cualquier tipo de medida de flexibilidad interna o cualquier tipo de medida para acomodar el nivel de las nuevas condiciones impuestas por el pliego a la actividad que ostenta el Centro Especial de Empleo o la empresa entrante. Ok. Pues muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguna pregunta por el público así muy rapidita, porque vamos un poquito justitos de tiempo y ya además me deja el reloj y no tengo ni idea, así que… Bueno, yo no veo, con lo cual, como no me digáis yo no me entero de nada. Bueno, pues entiendo que es que sí. ¿Hay alguien paseando? ¿Tú ves? ¿Hay preguntas? No. Vale, bueno. Bueno, pues como no hay preguntas, hemos llegado al ecuador de la jornada. Nos vamos a ir a tomar un cafecito ahí en el patio. Esperemos que no esté lloviendo, no lo sé. Si llueve tampoco viene mal para la huerta murciana, que también es importante. Nos vemos aquí, si queréis, en unos 25 minutos. Sí es verdad que antes de dejaros tomar el café, quiero dar una mención muy especial a todo el SEF, pero principalmente y prioritariamente a Ramón, porque además esta mañana se me ha olvidado una cosita y me ha subido corriendo a su despacho a ampliármelo para que lo pudiera tener. Así que aunque todo el SEF se ha volcado con estas jornadas, Ramón, muchísimas gracias.